Muy buenos días a todos en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, a esta mesa redonda sobre seguridad y justicia que la celebramos mensualmente bajo el auspicio de nuestro programa con USAID. Así que le doy la bienvenida a los magistrados que nos acompañan, y hoy nos acompañan el magistrado o la magistrada Isis Muñiz, Manuel Ramírez Usaña, Claudia Aníbal Medrano, Rosana Vázquez de Judemo. Tenemos también a Yocauri Morales de la Red Nacional de Jueces y a Radar Coronado de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana. Y de lo que se trata esta actividad, magistrado, es comenzar a ver cómo vamos en el marco de un diálogo con instituciones de la sociedad civil. Reitero, vamos identificando lo que serían eventualmente los aportes que vamos a hacer en el marco de esa cumbre en el día de mañana. Sabemos cuál es la situación, sobre todo de percepción, que se tiene desde la sociedad respecto a lo que es el desempeño del Poder Judicial, todo lo que tiene que ver con los niveles de independencia. Muchas veces los diagnósticos, y muchas veces no, los diagnósticos están reflejando que hay un problema de independencia a lo interno de ese importantísimo poder del Estado. Y también tenemos un grave problema, y eso lo decimos desde la sociedad civil porque eso es lo que hemos venido viendo, un grave problema en cuanto a la forma en cómo se han, por ejemplo, realizado traslados a lo interno del Poder Judicial. Es decir, hay una serie de temas que tenemos que poner en la agenda y sobre la mesa a los fines de irlo tratando con mayor claridad. De eso es de lo que se trata. Así que, reitero, le doy la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes y le doy la palabra a la magistrada Isis Muñiz a los fines de que ella pueda intercambiar con nosotros algunas de las que son sus impresiones en el marco de lo que será en el día mañana, lo que nosotros hemos denominado un gran acontecimiento. Así que, Isis, te doy la palabra y te doy la bienvenida en nombre de la Fundación. Muy buenos días, gracias por la invitación y sobre todo gracias por abrir este espacio de discusión y de reflexión plural sobre un punto neurálgico, no solo para el Poder Judicial, sino para toda la nación. Cuando los jueces decidimos elevar nuestra voz a los fines de que por primera vez se respetara la disposición que fija un mínimo vital del 2.66, lo hicimos esperanzados en que los poderes ejecutivo y legislativo, conscientes de la necesidad de crear un equilibrio entre los poderes públicos para que sea posible el ejercicio de una real democracia, consciente de la necesidad de que por fin tengamos un poder judicial independiente e imparcial para que pueda jugar su papel de brindar la seguridad jurídica, brindar el servicio judicial que está llamado y brindar la seguridad ciudadana. Al momento de someter el presupuesto general de la nación, pues se iban a sujetar al mandato constitucional y al alcance de la ley 194 que fija el 2.66. Con relación a las potestades que tanto la Constitución como esta ley le atribuyen al Poder Judicial a la hora de elaborar y de programar su presupuesto. Definitivamente, por los acontecimientos últimos que hemos visto, esto no ha sido así. A veces me da la percepción de que las fuerzas políticas del país no acaban todavía de entender
cuál es el fundamento de esta lucha y se pierden en tratar de explicar las reales o supuestas deficiencias que en el orden económico se manejan en ministerios y otras dependencias del Poder Ejecutivo, que de ser ciertas estas deficiencias, lo que deben llevar a ese poder del Estado es a reorientar los recursos de su presupuesto atendiendo a las prioridades de su política de gobierno, pero que bajo ningún concepto pueden servir como justificativo para utilizar o disponer de lo que no es suyo. Y el 2.66% por disposición de la Ley 194 pertenece al Poder Judicial. Lo que comenzó como un reclamo, al no tener la respuesta en el marco legal, se ha convertido y tiene que convertirse necesariamente en una lucha. Y desde esa perspectiva, nosotros no nos vamos a detener y vamos a agotar todos los recursos legales, pacíficos y no tan pacíficos, si fuera necesario, hasta lograr doblegar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de manera que se sujeten a la norma jurídica. Yo he dicho, y ya con esto le voy a pasar la palabra al magistrado Medrano, yo he dicho en muchos escenarios que a veces cuando se plantea el tema en los medios de comunicación, nos quedamos en la superficie y queremos entender que se está hablando únicamente de recursos económicos. He dicho que no, esto va más allá. Nosotros estamos defendiendo la capacidad de autodeterminación del Poder Judicial, la libertad de acción que debe necesariamente tener ese poder a la hora de elaborar y de programar su presupuesto. Un poder judicial o el Poder Judicial en cualquier país del mundo está llamado a ser orgullosa y, si se quiere, descaradamente independiente, porque esa independencia es lo que va a salvaguardar nuestra libertad como nación y como ciudadano. Lo que pasa es que en nuestro país históricamente se ha jugado a gobernar, gobernando los tribunales. Y nosotros hemos dicho basta, esto tiene necesariamente que cambiar. Así que agradezco la oportunidad y el espacio para hacer esta lluvia de ideas y que al final podamos sacar conclusiones concretas que nos ayuden en este caminar que al parecer sí va a ser un poquito largo y, si se quiere, tortuoso, pero estamos dispuestos a asumir los retos. Sí, a continuación le voy a dar la palabra al magistrado Claudio Aníbal Medrano. Y antes quiero, es increíble, pero en los últimos 12 años nunca se le ha dado el 2.66% al Poder Judicial y el promedio ha sido del 1.19%, es decir, menos de la mitad de lo que por ley le corresponde. Es decir, es un verdadero acto de crueldad, en honor a la verdad. Y muchas de las deficiencias que muchas veces desde la sociedad se perciben, se debe precisamente a que no se ha podido hacer la inversión que, de conformidad con la ley, hay que hacer en este importantísimo poder del Estado. A continuación lo dejo con Claudio Aníbal Medrano, presidente de Corte de Apelación. Ok. Bien, muy buenos días a todos los presentes. Agradecemos a la Fundación Institucionalidad y Justicia que cuando nosotros le hicimos el pedimento de que nos sirviera de canal para comunicarnos con todas las organizaciones que ustedes representan, inmediatamente no solo estuvo de acuerdo, sino que se convirtió en el hacedor de la forma de este encuentro y por eso estamos aquí en esta mañana. Los jueces de la República Dominicana
desde hace algún tiempo hemos empezado a organizarnos y venciendo dificultades, primero de la idea de que si sacaba a alguien la cabeza se la iban a cortar, hasta el hecho de hoy poder hablar y hablar con la libertad que lo estamos haciendo en el escenario no solo particular de un salón como este, sino a través de los medios de comunicación para expresar nuestro punto de vista acerca de la cuestión judicial en la República Dominicana. Y conociendo la experiencia que ustedes han estado viviendo como organizaciones de la sociedad civil que se han unificado en torno a un propósito, hemos querido entonces que ustedes supieran quiénes somos y cómo hemos estado actuando de cara a este problema. Habiendo tres organizaciones, tres asociaciones de jueces, nosotros decidimos, un conjunto de magistrados que en nuestra condición de jueces nos reunimos para discutir el problema de la autonomía del Poder Judicial, decidimos organizarnos de tal manera que pudiéramos aglutinar a las tres asociaciones y a los jueces que no han estado todavía, digamos, afiliados a una u otra de esas entidades. Y afortunadamente los jueces que están ya, digamos, parcelados en cada una de esas organizaciones han visto con suficiente madurez este fenómeno de participación de los jueces y se han integrado respetando la línea de acción que nosotros hemos venido definiendo sobre la marcha. De modo que hoy no solo estamos los jueces que hemos coordinado este conjunto de acciones de opinión que hemos desarrollado a partir del 1 de agosto, en el que salimos a la opinión pública con un manifiesto que fue leído a la misma hora en todos los tribunales de los distintos distritos y departamentos judiciales de la República, en donde entendimos que nosotros debíamos recoger las bases esenciales de todo lo que habría de ser el discurso de reclamo de la asignación del presupuesto del Poder Judicial tal como está consignado en la ley. Y entre las bases de ese manifiesto se expresa con claridad algunos puntos de partida, como el hecho de que la Constitución reconoce la autonomía administrativa, funcional y presupuestaria del Poder Judicial, y de que la Constitución proclama que somos un Estado social y democrático de derecho, y que habiendo reconocido que somos un Estado social y democrático de derecho, que tiene, entre otras obligaciones, la de garantizar a la ciudadanía una justicia independiente e imparcial, entendemos que en ese contexto la existencia de una ley que asegura un porcentaje del presupuesto general de la nación, de los ingresos generales de la nación, ordinarios y extraordinarios para el Poder Judicial, no es una ley que sea susceptible de ser cambiada, como algunos han dicho, a través de la ley de presupuesto, porque constituye en sí misma un mínimo vital, es decir, el presupuesto mínimo, el porcentaje mínimo que debe serle apartado al Poder Judicial de los ingresos generales de la nación, mínimo vital en el contexto de la noción del Estado social y democrático de derecho. Lo que quiere decir que no hay vuelta atrás, que como dice Juan Luis, la guagua nunca va en reversa en este caso, sino de manera progresiva hacia adelante, como pasó con el caso del 4% para la educación, que como ustedes recuerdan, en algún momento alguien dijo, entre las propuestas que hubo era suspender la ley por un tiempo, o era modificar la ley para no cumplir con el 4% para la educación. Entonces, definitivamente, no existe en buen derecho la posibilidad de reducir el 2.66%, que es en lo que traducimos el porcentaje que le corresponde al Poder Judicial del 4.10% de que habla la Ley 194
del 2004 para el Poder Judicial. Y es por eso que decimos que ese porcentaje constituye una proporción del presupuesto general de la Nación que resulta indisponible para el Poder Legislativo y para el Poder Ejecutivo que participan en la elaboración del presupuesto general de la Nación. Y también hemos hecho, hemos tomado como punto de apoyo y de referencia el hecho de que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en su sentencia 1/2015, que es, la reiteración de un criterio que ya había sentado en 2 decisiones precedentes que son nombradas en esa misma decisión, ha tomado al Poder Judicial como referencia para definir cuál es el rol que tiene que jugar un órgano que se considera autónomo, que se considera que tiene autonomía presupuestaria y administrativa en la determinación de su propio presupuesto. Y no es definitivamente el que ha venido jugando el Poder Judicial en la República Dominicana, en el que se lo trata como otro ministerio más. Es decir, como un ministerio al que se le asigna lo que los demás poderes públicos han considerado que le deben asignar. Y escuchábamos también a alguien decir que hay una serie de leyes que establecen unos mínimos y que dentro de esas leyes el Ejecutivo había definido que iba a apoyar la educación, que por lo tanto no había argumentos para entender que esa prioridad en el momento pudiera distraer recursos hacia otro de esos mínimos establecidos en las leyes. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos sabido que como tradicionalmente, de hecho, si ustedes ven el portal de la Suprema Corte de Justicia, el historial de ejecución presupuestaria, se darán cuenta, como señalaba el doctor Servio Tulio, que no ha pasado del 1.69% la ejecución en el momento más feliz, que nunca ha alcanzado siquiera el 2%, mucho menos el 2.66% que le corresponde al Poder Judicial. De modo que esa ha sido la razón fundamental de que los jueces hayamos decidido no ser solo objeto de los cambios y de las acciones para hacer efectiva la autonomía funcional y administrativa del Poder Judicial, sino que nos hemos decidido a participar haciendo opinión pública y haciendo conocer cuál es nuestro punto de vista. Y estando ustedes organizados, luchando por la vida institucional, nosotros creímos necesario hacer un encuentro de intercambio de impresiones a partir de esos presupuestos mínimos de reclamo que nosotros hemos identificado, conscientes, como decía entonces, de que esta no iba a ser una lucha que habría de agotarse solo en el año 2016, sino un proceso más largo, porque hemos creído que la ilegalidad en algún momento, la inconstitucionalidad, se puede legitimar en la opinión pública con discursos hueros que no responden al sentido del esquema institucional que deriva de la Constitución del año 2010. Por lo tanto, ese ha sido nuestro interés en el día de hoy. En esa comisión nacional coordinadora han estado el magistrado Manuel Ramírez Usaña, que es el presidente de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, la magistrada Isis Muñiz, que es juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el magistrado Domingo Gil, juez de la Corte de Apelación Laboral de Santiago de los Caballeros, y quien nos dirige la palabra, Claudio Aníbal Medrano, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Entre nosotros somos como una comisión rectora en donde no hay jerarquías. Y luego, hoy hemos invitado a los representantes de de las asociaciones de jueces y de juezas, que tienen cada una aquí un representante que podrían hacer su intervención y hacer el planteamiento que hemos hecho desde su punto de vista, con su visión sobre este problema de la
búsqueda no solo del presupuesto, sino efectivamente de la autonomía del Poder Judicial. Antes de darle la palabra al magistrado Susaña, quiero plantear lo siguiente. Es imposible legitimar una ilegalidad de esa naturaleza, sobre todo porque ya el Tribunal Constitucional despejó cualquier duda respecto a el porcentaje de que por ley le correspondería al Poder Judicial. Sí. Pero a veces el hecho de que las leyes se incumplan, a uno se le olvida el contenido. Eso es lo que está pasando en este país. Como muchas veces tenemos buenas leyes, pero el problema es que no se aplican, como es el caso de la que establece el porcentaje del 2.66% al Poder Judicial, del presupuesto, no del Producto Interno Bruto, para que no nos vayamos ahora a distraer. Lo cierto es que esa ley establece un sistema de consecuencias para quienes la violan. Inclusive dispone la inhabilitación a ocupar posiciones públicas a aquellos que no la cumplan. Y esas cosas a nosotros se nos olvidan, se nos olvidan. A mí sí, y yo quisiera que en la medida de lo posible vayamos planteando, ¿verdad?, cuáles serían eventualmente las posibilidades que tendríamos para que real y efectivamente, desde el punto de vista institucional, entonces, se cumpla con la bendita ley. A mí sí me preocupa el tema de la inconstitucionalidad, porque es verdad que es inconstitucional el presupuesto en ese aspecto, sobre todo porque ya el Tribunal Constitucional se pronunció y como se dilata muchas veces el tribunal para pronunciarse, muchas veces se pierde el objeto de lo que se le somete al tribunal. Me preocupa esa parte. Pero existe el tema del conflicto de competencia entonces. El conflicto de competencia. Entonces me gustaría, en el marco de todo lo que será este intercambio de impresiones, que podamos evaluar esos mecanismos. Sobre todo aquí tenemos expertos, está Pancho, está Cándido, entre otros, por mencionar algunos nombres, para ver de qué forma nosotros también comenzamos de una u otra forma a ir diseñando herramientas para que el Estado se someta al imperio de la ley. De todos modos, quiero darle la palabra a Manuel Ramírez Susaña. Perdón, este es un acto sin precedente, lo que estamos viendo hoy. Y evidentemente de que no deja de ser un acto que puede contribuir de manera sustancial al fortalecimiento institucional en la República Dominicana. Así que es bueno que cada segundo ocurre un milagro, el secreto es que uno lo quiera ver, que estemos conscientes de lo que está pasando hoy en la mañana aquí. Magistrado. Sí, buenos días a todas y todos. Realmente, en el marco de este encuentro histórico, quiero hablar un poco de la experiencia comparada, por ejemplo, de Costa Rica, que desde 1949 en su legislación contempla un 6%. Para el 2015, Costa Rica tenía un 8% del ingreso neto del Producto Interno Bruto de Costa Rica para el Poder Judicial. Perú ya tuvo también esa experiencia y manifestó el Tribunal Constitucional peruano la indisponibilidad de los demás poderes del Estado del presupuesto del Poder Judicial. Esto en honor al principio de separación de los poderes. Obviamente que ya nosotros tenemos el aval, como se ha dicho, del Tribunal Constitucional y hay que hacer valer la Constitución, es decir, hacerla una norma viva. En ese aspecto siempre ha estado latente el amparo de cumplimiento. ¿Por qué el amparo del cumplimiento? Debido a que continuamente se ha vulnerado la disposición que prevé ese 2.66% para el Poder Judicial. Así las cosas, el Poder Judicial requiere de las fuerzas vivas a que realmente como la justicia
todas y todos conocemos que es un servicio público, nos impacta positiva o negativamente a todas y todos. Así las cosas, entendemos que la legitimidad social va a depender de las fuerzas vivas y sobre todo de que un poder judicial carente de recursos, pues obviamente que no va a cumplir su misión. Más de 98 tribunales, cada día las necesidades van aumentando, hace falta en la República Dominicana y obviamente el principal insumo del siglo XXI, que es el capital humano, para un mejor funcionamiento de la administración de justicia. También queda abierta esa acción en inconstitucionalidad, pero también el amparo preventivo, aunque yo preferiría ese amparo de cumplimiento que ha sido una vulneración continua en contra del principio de separación de los poderes, que vulnera ese artículo 7 que prevé un Estado social y democrático de derecho, que prevé, cuando se habla de social, igualdad, y cuando se habla de la democracia, la libertad. Queremos fortalecer ese Estado social y democrático de derecho como representante de uno de los poderes del Estado, porque así realmente hacemos patria. Cuando uno tiene, sí. Yo quería apuntalar con relación a lo que decía el magistrado Medrano, refiriéndose que aquí estamos los jueces de las bases. Esto es importante, y es importante porque en el manifiesto que se dio lectura el 1 de agosto, nosotros no solo nos dirigimos a los poderes ejecutivos y legislativos, sino que nos dirigimos de manera concreta al Consejo del Poder Judicial como máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, reclamando que requiera y que exija el cumplimiento de la ley. Porque si doloroso es ver que a la fecha nunca se le ha hecho justicia a la justicia, otorgándole ese 2.66 que les reconoce la ley 194, también resulta mucho más doloroso, y en ese sentido tenemos que ser autocríticos, ver que el Poder Judicial nunca ha pedido el 2.66. Es decir, que lo solicitado por el Poder Judicial siempre está por debajo de ese 2.66. Y entonces después viene el recorte que hacen los otros poderes, por lo que al final de la jornada terminamos recibiendo una parte ínfima que, como ya se ha establecido, nunca ha superado el 1.69. Esto es importante porque nosotros desde esa óptica entonces no estamos comprometidos más que con el cumplimiento de la ley. Y en ese sentido estamos en la disposición de hacer las denuncias y los reclamos que entendamos pertinentes para que por fin esto se pueda concretizar. Hemos visto históricamente que lo que se ha producido es una especie de contubernio entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, para no otorgarle al poder judicial el presupuesto que le asigna la ley. Y al final de la jornada tenemos que evaluar cuál ha sido el resultado de ese contubernio y de esa no asignación de esos dineros. Bueno, que tenemos un poder judicial económicamente dependiente, carente de autonomía de hecho, independientemente de lo que diga la Constitución, y por ende tenemos entonces un Poder Judicial con una independencia cuestionada. Y eso, por eso decía en el inicio que esto es un problema no del Poder Judicial, sino de la nación, porque esto afecta a todos los sectores, a todas las fuerzas políticas del país. No, y que todo esto se está reflejando en todos los diagnósticos que sobre la República Dominicana, desde el punto de vista internacional, se vienen haciendo. Para que ustedes tengan una idea, es el país que menos invierte en la justicia de todos los países del área. Yo creo que eso debe de llevarnos al centro de la reflexión.
Y como muy bien decía la magistrada, aquí nadie está pidiendo nada. Aquí lo que se le está solicitando al Ejecutivo y al Congreso es, y se le está reclamando, que se cumpla con la ley. Punto. A continuación le voy a dar la palabra a Rosana Vázquez de Judemo. Sí, así mismo. Muy buenos días. Es un placer inmenso para Jueces Dominicanos para la Democracia, Judemo, estar aquí en esta mañana. El corazón se nos embarga de alegría, celebramos con júbilo este tipo de reuniones porque es justamente lo que hace ya varios años venimos reclamando, venimos tocando puertas, venimos pidiendo a la población que nos acompañe en esta lucha que es legítima y que es en beneficio de todos los dominicanos y de todas las dominicanas. Hace ya unos años, 12, si contamos a través del calendario, la nación dominicana a través de su poder legislativo fuerte, erguido y a través de un debido proceso hizo nacer una ley que fue el resultado de análisis de parte de una comisión, que fue el resultado de presiones de parte de quienes sí tienen conciencia de la necesidad de un poder judicial fuerte, independiente, imparcial. Esa ley fue aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo. Quiere decir que dos poderes del Estado entendieron que era necesario que el Poder Judicial contara con un mínimo vital, como han expresado, y que ese mínimo vital iba a garantizar lo que nuestra Constitución de la Nación, lo que el constituyente entendió, era necesario para que pudiéramos ejercer efectivamente el contrapeso de los poderes. Nunca ha sido posible dar cumplimiento a esa ley. Eso se ha repetido en diferentes oportunidades en este día. Y nos preguntaremos como sociedad, ¿por qué nos hemos quedado tranquilos tantos años? Bueno, fuimos pacientes, apelamos a esa conciencia institucional, creíamos y confiábamos y aún confiamos en que los demás poderes en algún momento iban a entender que una nación no puede caminar si no tiene un poder judicial fuerte. Y en ese tenor comenzamos hace ya unos años las tres asociaciones, las tres en conjunto, igualmente con jueces no asociados, que teníamos ese malestar, empezamos a hacer una labor de sensibilización, a tocar puertas, a pedir que nos escucharan, que entendieran que eso que en la prensa todos los días se dice de que necesitamos una justicia fuerte, de que el nivel de criminalidad, que demás, que necesitábamos que se diera cumplimiento a la 194-04, no solo en el 2.66, sino también en el porcentaje destinado al Ministerio Público, que igualmente sufre de precariedades y eso repercute en lo que diariamente vemos y nadie quiere celebrar, ni nadie quiere argumentar. Algo sí teníamos claro, que a través de la unión y la sinergia era que íbamos a poder provocar la fortaleza, la fuerza que necesitábamos para que hoy estemos en espacios públicos agradeciendo que hombres y mujeres dominicanas y de fuera del país que nos apoya, abandonen sus labores cotidianas y estén aquí haciendo conciencia. Conciencia para como nación empoderarnos. No podemos continuar bajo esta situación. El incumplimiento de una norma dice mucho de nosotros como país. Y una norma que, como reiteramos, surgió de forma libre y voluntaria por un poder del Estado que la entendió legítima y necesaria. Hemos iniciado, aparte de la labor de sensibilización, exigencias frontales y firmes. Recordemos que una vez nos presentamos al Congreso de la Nación y presentamos formalmente una comunicación que apelaba a su conciencia. Hoy lo hemos hecho al Consejo del Poder Judicial, que tiene que tomar el mando en esta lucha. El primer llamado a exigir el cumplimiento de la norma son esos jueces que fueron votados por nosotros para enfrentar o reclamar nuestros legítimos derechos. Celebramos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial haya hecho pública su intención de exigir el cumplimiento de esa norma, pero además tenemos que tener claro que en la
unión está la fuerza. Y solo si todos y todas estamos de acuerdo en que esta norma nos favorece a todos y a todas, es que vamos a poder exigir en espacios públicos, en escenarios judiciales, en cualquier lugar en que el tema sea colocado, es que con la fuerza es que podremos exigir el cumplimiento. Tienen razón, no es una ley únicamente para tener recursos económicos, son importantes, no podemos desconocer eso, son importantes. Si seguimos trabajando bajo los niveles de precariedad que trabaja la justicia, un juez que a las 7 de la noche todavía no ha podido culminar con su labor del día, con su meta diaria, porque no tiene los recursos necesarios para poder hacerlo, la empleomanía que necesita, evidentemente ese juez no le queda tiempo para, de forma creativa, accionar progresivamente en búsqueda de otras luchas. Vivimos el día a día, pero tienen razón. La ley 194-2004 no solamente va a garantizar recursos económicos, sino también el anhelado contrapeso de los poderes. Somos un poder del Estado, no un ministerio. Es momento de que República Dominicana entienda, y por eso estamos aquí, que todos los poderes tienen que funcionar en igualdad de condiciones para que se dé esa realidad, esa democracia y ese Estado constitucional que todos anhelamos. Muchas gracias. Bien. Bueno, en el espíritu también de esta actividad es el de la solidaridad. Es de la solidaridad. La solidaridad no es un acto de misericordia, es un acto de justicia. Usted no puede ser solidario con causas injustas. Usted es solidario con las causas que son justas. Por eso la solidaridad es un acto de justicia. Y es en el marco de ese espíritu que nosotros estamos aquí. Conscientes de que como esta es una causa justa, y en el marco de la solidaridad, todas nuestras instituciones lo están apoyando. Eso es bueno que lo tengamos bien claro. A continuación, Yocauris Morales, de la Red Nacional de Jueces. Buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar en esta reunión, diálogo por la seguridad y la justicia. El anhelo de las asociaciones, en especial de la Red Nacional de Jueces, ha sido desde sus inicios crear igualdad. Igualdad a lo interno del Poder Judicial y a lo externo. Una justicia pronta, oportuna, efectiva, con unos jueces, una nueva cara de jueces que cumplan el rol a que han sido llamados. Comprometidos con la democracia, comprometidos con la equidad, comprometidos con la justicia que implica una sociedad democrática. No hemos preguntado cómo lograr eso, cuál es la justicia que queremos. Queremos una justicia independiente, queremos una justicia autónoma, queremos una justicia que realmente responda con los casos que tiene a sus manos y que le dé una pronta solución, pero no solo una pronta solución, sino una solución apegada al nivel de justicia que espera la sociedad dominicana. Eso no es posible lograrlo con un poder judicial subordinado a los intereses de los demás cuerpos que conforman el Estado dominicano. Es de ahí que nuestro constituyente, que nuestra Constitución, desde un principio ideó un poder judicial independiente, con unas atribuciones específicas para poder lograr el equilibrio democrático. Es por eso que se crea la ley que nos da autonomía presupuestaria. Es por eso que se crea la ley 194.
para poder lograr una justicia independiente, una justicia que no tenga que mendigar cada año lo que le corresponde en el presupuesto de la nación. Sensibilizar a los demás poderes del Estado en relación a este ideal es algo que se logró con la ley. Lo que estamos exigiendo hoy es que el retroceso que ha tenido la justicia por la no aplicación de la ley sea retomado, que la República Dominicana se empodere del cumplimiento de la ley, y un cumplimiento de la ley que quienes están llamados a ejecutar ese cumplimiento de la ley es precisamente el Poder Judicial. Y hoy somos nosotros que nos paramos como responsables y ante ustedes le estamos pidiendo el apoyo solidario para ver cómo podemos lograr lo que la ley establece. ¿Cómo podemos lograr el cumplimiento de la justicia para la justicia? La cumbre. Nos hemos parado como responsables. Nosotros no estamos negando en qué nos hemos convertido como justicia. Lo que estamos asumiendo en este momento es hacia dónde queremos ir, cómo lo vamos a lograr y cuáles son los brazos de mujeres y hombres que nos ayudarán a recorrer el camino de trascender como Poder Judicial. Trascender para ser lo que estamos llamados a ser y que quizás hasta el día de hoy no lo hemos logrado. Queremos trascender, queremos ser el Poder Judicial que esta nación necesita. Queremos ser los jueces responsables, con autonomía e independencia, que seamos capaces de juzgar en los momentos oportunos que nos toque, con imparcialidad, con responsabilidad y con prontitud los casos que están en nuestras jurisdicciones. Eso no lo podemos hacer si no tenemos los recursos necesarios. Pero tampoco el pueblo puede acceder a una justicia asequible y segura si no tenemos los mecanismos, ni los tribunales adecuados, ni el cuerpo de defensores públicos que puedan ayudarle a lograr esos objetivos cuando tienen situaciones irrisorias. Por eso, todos juntos podemos lograrlo. ¿Hay o no esperanza para la nación dominicana? Yo entiendo que sí, que hay esperanza. Y la respuesta de que sí hay esperanza es que todos nosotros hemos dejado lo que estábamos haciendo para estar aquí en el día de hoy. ¿Y por qué estamos aquí? Porque queremos transformar el Poder Judicial. Porque queremos transparencia dentro del Poder Judicial. Porque queremos diseñar herramientas que permitan la seguridad de la justicia. Porque queremos institucionalidad. Y para lograr institucionalidad, necesitamos primero cumplir con las leyes establecidas. Hoy por hoy necesitamos justicia para la justicia y todos nosotros juntos lo podemos lograr. Muchas gracias. Muy bien. Finalmente quiero darle la palabra a Radar Coronado de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana. Muchas gracias y buenos días a todos y todas. Hablo en nombre de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana, ASOJUR, entidad que surgió en el año 2011 y que constituye una manifestación
del ejercicio de los derechos de reunión y de asociación de los jueces para reclamar el fortalecimiento de la justicia, para procurar el fortalecimiento institucional y el crecimiento de nuestro país en sentido general. Desde ese punto y con esos principios generales surgió esta asociación, al igual como han referido anteriormente otras entidades, otras asociaciones que hemos trabajado en conjunto y por separado en procura de obtener esos fines. Así se iniciaron una serie de actuaciones y de exigencias que se han materializado con comunicaciones a los medios de prensa, con manifestaciones públicas, exigiéndole al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la Ley 194. Así hemos llevado a cabo una manifestación, una marcha frente al Congreso, entregándole y exigiéndole el cumplimiento de esta ley por medio de una comunicación en la cual se refería el fundamento tanto legal como constitucional de esta lucha. Sin embargo, debemos tener pendiente que esta no es simplemente una lucha de la Asociación de Jueces o de las diferentes asociaciones de jueces, ni de los coordinadores como último movimiento aglutinador de jueces y juezas y servidores judiciales, en procura de que se le confiera y se le reconozca lo que por ley y por norma constitucional le corresponde al Poder Judicial. Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a ustedes que, así como se ha podido concretar en este día esta reunión, este coloquio con organizaciones, que se unan a nosotros, que formemos un cuerpo de lucha. Si bien los derechos los tenemos reconocidos en la Constitución y en otras normas sustantivas, lo cierto es que materialmente hablando, no solamente con la consignación de estos en los textos es suficiente para alcanzarlo. Se debe luchar por ello, se trata de exigirlo fuertemente, de requerirlos. Esa es la lucha que ha iniciado la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana. Yo quiero que ustedes, y así le pido, en nombre de esta asociación, que se identifiquen con esta lucha, que hombro a hombro con nosotros exijan el cumplimiento de la ley. No se trata, como decía hace un momento, de una simple petición, como se decía al inicio, de solicitar. Es el cumplimiento de la ley, que no es una mera ley. Se trata de la concreción de un mandamiento constitucional. La Constitución en el artículo 149 hace referencia a la autonomía presupuestaria y administrativa. La ley 194 no es una simple ley, es darle formato objetivo a ese mandato constitucional. En un momento, la dirección de este conversatorio hacía referencia de que más allá de conversar, teníamos que determinar cuáles vías utilizar. Bueno, esta es un primer paso, la unión de la sociedad, la unión del pueblo para exigirlo. Sin embargo, además de estos pasos previos que hemos iniciado, las asociaciones tenemos como finalidad cerrar el paso, establecer más que peticiones, exigencias institucionales como mecanismo y coherente de la lucha por la institucionalidad y su fortalecimiento, llevando a cabo acciones tendentes a que al no cumplir el Poder Ejecutivo y al no cumplir el Poder Legislativo con el mandato constitucional y con la concreción llevada a cabo por la Ley 194, se ha incurrido en una omisión de ese mandato constitucional, lo que puede ser traducido por una vía procesal en una inconstitucionalidad por omisión. Debemos de accionar, debemos de limitar el paso. Si el Poder Ejecutivo, al momento de presentar la ley de presupuesto, no cumple con el 2.66 que la ley prevé, le corresponde como mínimo al Poder Judicial, está incumpliendo el mandato constitucional. Si el Congreso Nacional, al momento de aprobar la ley de presupuesto y ley de gastos públicos, no aprueba este mínimo, está incumpliendo el mandato constitucional. Entonces vamos a actuar en consecuencia. Debemos de procurar efectivamente
el cumplimiento de la Constitución. Debemos exigir efectivamente el cumplimiento de la ley. Así podremos tener un mejor país. Así fortaleceremos nuestro país institucionalmente. Yo les invito y les reitero, sean cómplices de nosotros. Luchemos en procura de esto. Vamos a que este día sea solamente el inicio de una lucha. Los jueces hemos luchado, vamos a continuar luchando, pero solo no podemos. Vimos como en el ámbito de la educación se han conseguido logros. La justicia es tan vital como la educación. Los grandes países se les reconoce como grandes por el sistema judicial y la justicia fuerte que tienen. Hablamos de Inglaterra, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Francia, íconos del fortalecimiento institucional y de la garantía judicial. Cada uno de estos ejemplos han podido fortalecerse por esa confianza que el pueblo ha depositado en sus poderes judiciales. En la garantía de los derechos descansa el futuro y la fuerza de las naciones. Entonces, debemos de luchar en pro de esto. Yo les invito y les agradezco que estemos aquí reunidos para que luchemos por esto. Vamos a exigir el cumplimiento de la Constitución. Vamos a exigir que a la justicia se le dé lo que le corresponda, que se cumpla con la ley 194. Así podremos tener una mejor nación, pero es un compromiso de todos. La Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana espera esa respuesta de ustedes. En lo sucesivo se harán comunicados, llamados tendentes a esos fines, tanto por las asociaciones como por la coordinación de movimientos de jueces, y esperamos contar con ustedes, porque con una justicia mejor tendremos un mejor país y queremos realizar esas transformaciones con el apoyo de ustedes, porque solamente así sería posible. Muchas gracias.